Descubrí una sorprendente revelación para mi yerno, una increíble transformación en el bosque. Miguel sintió cómo la angustia se acumulaba en su pecho. Esa noche, después de la cena tensa, palabras mordaces se habían interpuesto entre él y Javier, su yerno. La mirada del joven ingeniero lo desafiaba, algo que Miguel había visto en los ojos de sus propios hijos, pero con una resistencia que lo inquietaba. ¿Cómo podía un hombre que había conocido solo la comodidad del aula entender el sufrimiento y el esfuerzo que implicaba vivir de la tierra? Fue en ese momento que Miguel se dio cuenta de lo que verdaderamente le preocupaba, su legado, su familia, su deseo de que Javier no tuviera que vivir su misma lucha. Mientras caminaban por el sendero hacia el bosque, el aire fresco le daba alivio a su mente atormentada. Los árboles altos se alzaban como guardianes de secretos. Miguel había pasado horas en aquel lugar, soñando con un futuro que a veces se sentía tan distante. Javier, esta tierra tiene potencial, comenzó, pero sus palabras se encadenaron en su garganta. Miguel luchaba contra sus propios prejuicios. ¿Cómo podría convencer a un joven que jamás había sudado bajo el sol de las dificultades del campo? Al mismo tiempo, su corazón se debatía entre el deseo de que Javier encontrara su camino y el miedo de que cuestionara su experiencia y sacrificios. ¿Qué sabes tú sobre la agricultura?, le había gritado Javier una vez, y ese recuerdo lo atormentaba. Miguel envidiaba la determinación en los ojos del joven, pero también lo miraba con desdén, sentía que su propia vida era un testimonio de lo que significaba poner en juego todo. Cada tajo en su mano era una historia, cada cicatriz un recordatorio del sacrificio. No quiero que seas como yo, pensaba, pero eso mismo se convertía en su mayor ansiedad. Esa noche, había decidido que era momento de mostrarle la magia de la tierra, la posibilidad de transformar el dolor en prosperidad, si tan solo pudieran unir sus mundos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se adentraban en el bosque, Miguel sintió como su mente se aceleraba. El encuentro con Roberto, un viejo amigo y defensor del pasado, había sido inesperado y tenso. Miguel sabía que sus palabras podían sembrar dudas en Javier. Ese chico de la ciudad no entiende lo que es la vida en el campo, había dicho Roberto. Ahora el miedo se apoderaba de Miguel, ¿sería capaz de mostrarle a su yerno que el trabajo y la tecnología podían coexistir? La posibilidad de que su propia conexión con la tierra se vieran manipulada por outsider como Javier lo inquietaba. Las raíces de su vida en la siembra y el sudor luchaban con la inteligencia académica que Javier representaba. Ambos hombres se detuvieron, entre los árboles que susurraban historias antiguas, prontos para descubrir algo que los cambiaría para siempre. La presión aumentaba, Miguel necesitaba que Javier creyera en esa transformación, pero también estaba atrapado en su propia inseguridad. La tensión se hacía palpable, dejando a ambos al borde de una revelación que podría unirlos o romper todo lo que quedaba entre ellos. En medio de la brisa, un futuro incierto se desvanecía en humo, dejando en su lugar la incertidumbre. ¿Lograrán encontrar el rumbo que ambos desean, o sus diferencias los separarán de modo irreversible? La luz del amanecer se filtraba entre las hojas del bosque, iluminando el rostro de Miguel, que se debatía entre la esperanza y la incertidumbre. En ese momento, se encontraba frente a un dilema esencial: enseñar a Javier no solo sobre el trabajo en el campo, sino también sobre el valor del sacrificio y la perseverancia. La idea de compartir su vida, sus fracasos y victorias, lo desmesuraba con una carga emocional, una que resonaba profundamente en su ser. Hoy es el día, se dijo, reforzando su determinación. Sin embargo, la presión de las expectativas se sentía como un yugo en su cuello. Javier debía ver la tierra como él la veía, como un espacio de oportunidades, donde las raíces se entrelazan con los esfuerzos de quienes se atreven a cultivarla. Pero, ¿hubiera un camino que cruzara sus perspectivas tan distintas?
Miguel recordó la primera vez que sus propios padres le habían mostrado el valor del trabajo duro. La memoria de sus manos temblorosas, al sembrar los primeros granos, lo hizo anhelar revivir esos momentos, no para sí mismo, sino para Javier. Tenía que encontrar la forma de comunicarse con su yerno, de abrir un puente entre la teoría y la práctica. Mientras caminaban, los murmullos del bosque parecían guiarlo, así que Miguel se detuvo y echó un vistazo a su alrededor. Javier, ven, lo llamó, invitándolo a observar el entorno. ¿Qué quieres que vea?, contestó el joven con desdén. Quiero que entiendas lo que hay aquí, lo que se puede lograr si trabajamos juntos, replicó Miguel, intentando moderar la frustración en su voz. La mirada de Javier, llena de escepticismo, reflejaba la necesidad de que Miguel exponía su anhelo de cambio. Aquel era el momento perfecto para compartir una parte de su historia. Miguel comenzó: cuando empecé, no tenía más que esta tierra y la voluntad de superarme. Pasé noches sin dormir, días de trabajo agotador, y cada caída me enseñaba una lección. La vida aquí no es fácil, pero cada semilla que siembro es una apuesta por el futuro. Javier frunció el ceño. Eso está bien, pero no garantiza un éxito. Lo que necesitamos es un enfoque innovador, algo que funcione realmente. ¿Acaso crees que los avances tecnológicos son la única solución? Miguel sintió un ardor en su pecho. La Tierra necesita ser entendida, respetada. La tecnología puede ser nuestra aliada, pero sin la sabiduría de la experiencia, será solo humo. La conversación avanzaba hacia un precipicio, y la sinceridad de Miguel empezaba a chispearle, pero el rostro de Javier seguía cerrado, impenetrable. Sin embargo, aquel desinterés lo empujaba a luchar con más fuerza, necesitaba demostrar que había sinergia entre el conocimiento ancestral y la ciencia moderna. Inmediatamente, se le ocurrió una idea. Vamos a hacer algo, un experimento. 2 días aquí, trabajando juntos, y luego revisaremos nuestros enfoques. Tendrás chance de demostrarme tus métodos, yo te mostraré los míos. La propuesta sorprendió a Javier, quien, después de un largo momento de silencio, finalmente accedió: de acuerdo, pero no esperes que me quede callado si veo algo que no funciona, o quizás tú deberías de ser más receptivo también. El tono desafiador de Javier resonó en Miguel, y aunque la arquitectura de su relación seguía frágil, ese desafío contenía un destello de esperanza. Cada paso en aquel bosque sería un intento de acercarse, de trascender la lucha generacional que había masajeado sus corazones durante tanto tiempo. Con el eco de su declaración aún flotando en el aire, ambos comenzaron a caminar, rodeados por la vida vibrante del bosque. Pero Miguel, a medida que avanzaban hacia su tarea, sentía sobre sí un peso nuevo. No solo se trataba de demostrarle a Javier lo que sabía, sino de aceptar que su perspectiva también podía ser enriquecedora. En su mente, una pregunta comenzó a gestarse: ¿podría esta unión forjar la transformación que ambos necesitaban? Y cuando pensaba que estaba en el camino correcto, la imagen de Roberto flotó en su conciencia, resonando con cuestionamientos sobre si había realmente espacio para los dos en este nuevo futuro. Miguel se detuvo un instante, sintiendo eco de la opresión de la incertidumbre, y comprendió que la verdadera prueba no era solo lanzar su legado a Javier, sino permitirle ser parte del mismo. ¿Sería capaz de poner de lado su orgullo y escuchar? En la tierra fértil de su desesperación, J. El ambiente se volvía palpable, cargado de promesas y tensiones no dichas mientras Miguel guiaba a Javier hacia el centro de una pequeña parcela. Observó el suelo, lleno de hendiduras donde las plantas luchaban por emerger, y sintió que cada grieta simbolizaba las batallas que había librado a lo largo de su vida. Era un reflejo de sí mismo y, al mismo tiempo, un recordatorio del peso de sus decisiones. Este es el área más difícil de cultivar, comenzó Miguel, su voz resonando con un tono de seriedad que no pasó desapercibido para Javier. Pero también es donde más he aprendido. Si quieres, podemos trabajar aquí hoy. Javier arqueó una ceja, como si la propuesta lo desafiara a cuestionar las prioridades de Miguel. ¿Por qué elegir lo difícil? Deberíamos centrarnos en lo que da resultados. La respuesta a aquella provocación chisporroteó en el pecho de Miguel. La lucha interna tomó la forma de un nudo que se apretaba en su garganta. ¿Debería seguir insistiendo en su método o ceder y adaptar su enfoque?
reunió sus pensamientos. A veces, lo que más cuesta es lo que más vale, declaró con convicción. Lo que tiene mayor resistencia debe cultivarse con más atención. Quiero que lo entiendas así. Mientras se arrodillaban para trabajar, la tierra fresca se deslizó entre los dedos de Miguel, quien sentía una conexión profunda con su entorno. Recordó cada raigón que había desenredado, cada vez que la desesperación había amenazado con aplastarlo. Era el legado de sus padres, la herencia del sacrificio que quería transmitir. La destreza que había desarrollado a lo largo de años se volvió interna, casi meditativa. Sin embargo, Javier no parecía compartir esa misma conexión. Miraba, en parte frustrado, en parte curioso, mientras Miguel demostraba su técnica de siembra. Aquella observación continuada lo incomodaba y, por un momento, Miguel percibió un atisbo de interés en los ojos de su yerno. ¿Ves? Cada hendidura cuenta una historia. Esto no es solo sembrar, es crear futuro. Javier, pese a su habitual desdén, comenzó a hacer preguntas mientras ejecutaba sus propias técnicas, cada comentario una mezcla de desafío y curiosidad. Pero el futuro también debe ser inmediato. ¿Qué hay de los métodos que realmente pueden aumentar el rendimiento? La presión en la atmósfera se volvió casi palpable. Miguel sintió que cada palabra que salía de sus labios había de ser medida, equilibrando su deseo de transmitir conocimientos con el respeto que debía a las ideas de Javier. Había una aceptación latente en el aire, ambos luchaban para articular lo que una tierra llena de historias necesitaba. Cuando el sol alcanzaba su apogeo, durante la pausa de la jornada, Miguel notó el cambio en Javier. Era sutil, pero real. Las preguntas se convirtieron en conversaciones donde la discusión acerca del trabajo, el legado y el sentido del esfuerzo empezaron a entrelazarse. Miguel se dio cuenta de que no solo estaba enseñando, también estaba aprendiendo. Quizás podríamos combinar las técnicas, sugirió Javier, rompiendo el silencio. Lo que has hecho aquí tiene un valor, pero también podríamos testear nuevos métodos. Así podría demostrarse el rendimiento de la tierra de forma más efectiva. La propuesta le hizo sentir un tingle de entusiasmo. Miguel asintió, su pena e incertidumbre comenzando a desvanecerse en la brisa que soplaba entre las hojas. Era un descubrimiento, pero también una rendición, aceptar que las ideas podían fusionarse e incluso complementarse, y no ser opuestas. El día terminaba con un aire renovador. Miguel sintió que, aunque el proceso no había sido fácil, estaba dando paso a una nueva etapa que podía involucrar a ambos en la creación del futuro. La sinergia de enfoques los llevaría a un territorio fructífero, donde el desafío y la colaboración podían florecer. Pero en su mente latía otra preocupación: ¿podría mantener ese mismo espíritu de apertura cuando los métodos empezaran a chocar de verdad? La imagen de Roberto seguía ahí, proyectando una sombra. Recordándole que su relación con Javier no era solo sobre el aprendizaje en el campo, habría más pruebas, más desafíos personales por delante. Pero entonces, al mirar a Javier, algo en el fondo de su corazón le decía que este era solo el primer paso hacia un futuro que, quizás, podría conjugar tradición e innovación, y esa idea lo llenó de una inquietud constructiva. Al reconocer el hilo de conexión que estaban tejiendo, Miguel se preguntó si se atrevería a desentrañar todo lo que significaba esa transición para ambos. Era evidente que la transformación no solo era una cuestión de tierra y cultivo, sino de explorarse a sí mismos y sus propios límites. ¿Estaban realmente preparados para abrirse a lo desconocido que les aguardaba? El sol se ocultaba lentamente tras el horizonte, bañando el campo en una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Miguel, mientras limpiaba sus manos en un trozo de tela ajado, contemplaba el elocuente cambio que se estaba gestando entre él y Javier. Había algo animado en la atmósfera, una electricidad que iba más allá del trabajo de ellos sobre la tierra. Era como si ambos estuvieran, a su manera, cultivando no solo plantas, sino también sus propias identidades. El día concluyó, pero la conversación todavía latía en la mente de Miguel. Aquella idea de combinar técnicas resonaba con fuerza, pero también traía consigo un miedo subyacente. Si Javier comenzaba a cuestionar los métodos de su vida, ¿qué quedaría de sus sacrificios y aprendizajes?
Durante años había creído que su manera de trabajar la tierra era la única verdad, y no podía evitar preguntarse si había estado equivocado. La posibilidad de que sus creencias fueran desafiadas lo llenaba de incertidumbre. El camino de regreso a casa estaba lleno de recuerdos que se entrelazaban con el presente. Mientras conducía, su mente evocaba imágenes de días en la finca con su padre, quien siempre le decía que el trabajo duro era el camino hacia la dignidad. ¿Era posible que Javier, con sus métodos modernos, contribuyera al mismo legado? Cada giro que daban los pensamientos de Miguel le sumaba peso a su carga, una balanza inestable entre el pasado y el futuro. Al llegar a casa, el silencio lo envolvió. Se sentó en la terraza, la brisa nocturna acariciando su rostro. Se preguntaba por Javier, si sus inquietudes resonaban en él de la misma manera. El joven era una fuerza innegable que desafiaba la tradición con su deseo de resultados inmediatos. Miguel cerró los ojos, buscando dentro de sí la confianza que necesitaba para navegar esta nueva dinámica. A la mañana siguiente, la luz del alba iluminó la cocina, y Miguel comenzó a preparar un desayuno sustancioso. Pensó en invitar a Javier a participar en una serie de experimentos agrícolas. Propuso un calendario de trabajo que mezclara la técnica tradicional con la visión innovadora del joven. La idea se asentó en su mente mientras daba forma a los ingredientes en la cocina, cada uno con un propósito, al igual que su relación con Javier. Cuando Javier apareció, parecía menos desafiante y más abierto. La chispa que había notado en la tarde anterior ahora iluminaba su rostro. Miguel tomó aire y dando un paso adelante le explicó su propuesta: estoy pensando en un enfoque que integre nuestras metodologías. Un experimento donde puedan coexistir lo tradicional y lo moderno. Los ojos de Javier brillaron, pero también aparecieron sombras de duda. ¿Estás realmente dispuesto a dejar que tu técnica sea puesta en juego? ¿Y si no resulta? Esa pregunta les devolvió a la realidad, un desafío que no solo era técnico, sino profundamente emocional. Miguel entendió que esa era su oportunidad para mostrar no solo su sabiduría, sino también su vulnerabilidad. El éxito no siempre es inmediato, confesó. Aprender a adaptarse es parte del legado que debo enseñarte. Una nueva perspectiva se instaló entre ellos. Sin embargo, quedaba una pregunta no resuelta: ¿estarían dispuestos a enfrentar lo que vendría, incluso si significaba que algunas de sus creencias se verían desgastadas durante el proceso? Mientras planificaban las sesiones de trabajo, Miguel sentía que el verdadero cultivo se estaba dando aquí, en sus corazones. Cada decisión era un paso hacia una transformación más profunda. No solo estaban cultivando la tierra, sino también las raíces de una relación que podría florecer de maneras que ni Miguel ni Javier se habían atrevido a imaginar. Un día, mientras revisaban algunas herramientas en el cobertizo, Javier hizo un hallazgo inesperado que podría cambiar el rumbo de su experimento. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que la historia que estaban escribiendo estaba lejos de su final, y la incertidumbre de lo que descubrirían a continuación colmaba a él. Aire como un eco vibrante. ¿Qué revelaciones se desatarían con este nuevo camino? La brisa matutina traía consigo el frescor del amanecer mientras Miguel y Javier se encontraban en el cobertizo, rodeados de herramientas que marcaban el paso del tiempo en la finca. La atmósfera había cambiado, había una expectativa palpable en el aire, como si cada pequeño objeto tuviera algo que aportar al nuevo proyecto que habían decidido emprender juntos. Sin embargo, la revelación que buscaban era esquiva. Miguel sentía que estaba atravesando una encrucijada. Mientras sus manos buscaban con desespero entre las herramientas, su mente se movía con el mismo afán. Sopesaba la posibilidad de que las técnicas tradicionales de su padre y las innovaciones de Javier pudieran entrelazarse en perfecta armonía. Esa idea lo fascinaba, pero también le generaba dudas que le mantenían despierto por la noche. Javier, por su parte, había comenzado a mostrar un entusiasmo genuino. Su espíritu inquisitivo parecía haber despertado. Este cambio no solo se debía a la propuesta de Miguel, sino a la conexión que estaban formando. Ambos se encontraban profundamente comprometidos con el éxito del experimento, pero era en ese compromiso donde Miguel empezó a descubrir su propia vulnerabilidad. «Miguel, mira esto», exclamó Javier, señalando un rincón oscuro del cobertizo. Allí,
entre los tubos de metal y el polvo acumulado, había una antigua caja de herramientas que parecía haber sido olvidada. Miguel se acercó con cautela, sintiendo la anticipación crecer. Al abrir la caja, un llamado del pasado resonó en sus pensamientos: herramientas de su padre. Había una azada desgastada, un rastrillo cuyo mango había sido cuidadosamente tallado por manos experimentadas y un pequeño diario, cubierto de tierra y telarañas. La emoción de este hallazgo tocó una fibra sensible en Miguel. Allí, ante él, se erguía un legado tangible, una conexión íntima con su historia familiar que había sido enterrada bajo la rutina del día a día. Mientras hojeaba las páginas del diario, se dio cuenta de que el texto estaba lleno de anotaciones sobre experimentación agrícola, anotaciones que su padre había realizado en su momento. Siempre he estado dispuesto a probar nuevas ideas, parecía murmurar la voz de su padre desde las páginas amarillentas. Mira esto, dijo Miguel, su voz temblando de emoción. Mi padre siempre fue un pionero en su manera de trabajar la tierra. Este diario muestra que, incluso él, se atrevía a innovar. Las palabras resonaron en el corazón de ambos hombres, encendiendo una llama de inspiración colectiva. Javier sonrió. Parece que nuestros caminos ya están entrelazados, Miguel. Quizás no simplemente estamos creando un nuevo enfoque, sino también un puente entre generaciones. La conexión emocional creció entre ellos, pero Miguel aún se enfrentaba a un dilema interno: ¿podría otorgar a Javier la confianza completa en el proceso, a pesar de que su propia angustia seguía aferrándose a la forma tradicional de ver el trabajo de la tierra? Estaba claro que su evolución personal se entrelazaba con la del joven, pero el temor a perder su identidad aún lo acechaba. Mientras discutían las posibilidades que el diario ofrecía, Miguel sintió como la carga de la incertidumbre comenzaba a ceder. Podría aprender tanto de Javier como el de su legado. La idea de una colaboración genuina lo empujó hacia adelante, pero esa sensación de inseguridad no se disipó del todo. Cuando finalmente decidieron poner en práctica algunas de las ideas sugeridas en el diario, Miguel sintió que su carrera estaba a punto de transformarse. La visión del pasado y el futuro habían comenzado a converger, pero la pregunta que lo acechaba persiste. ¿Estaría preparado para aceptar el riesgo de ser un innovador, y no solo un guardián de las tradiciones? El día terminó, pero el eco de las revelaciones no se atenuaba. Al mirar al horizonte, Miguel comprendió que no solo estaba cultivando la tierra, sino también su propio espíritu. Mientras preparaban los planes para la semana siguiente, un nuevo dilema surgió en su mente: si lograban combinar sus métodos, ¿qué pasaría con su identidad? La victoria se trazaba en el horizonte, pero el camino a seguir estaba lleno de incertidumbre. Ambos sabían que la lucha interna de Miguel era solo el comienzo de un viaje inesperado. Habían abierto la puerta a un futuro lleno de potencial, pero la siguiente semana presentaría un desafío inesperado que podría cambiar no solo sus métodos, sino sus vidas por completo. Miguel despertó con la sensación de que ese día sería crucial. La luz desde su ventana se filtraba con suavidad, pero en su interior había un torbellino de pensamientos. A medida que se preparaba, su mente repasaba las anotaciones del diario de su padre y las ideas que había compartido con Javier. La necesidad de fusionar los nuevos métodos con las antiguas tradiciones lo rondaba como una sombra persistente. Su paso al bosque no sería solo un recorrido físico, sino un camino hacia su propia transformación. El aire fresco de la mañana le brindó una mezcla de calma y desafío. Al llegar al campo de Javier, lo encontró sumido en la revisión de un nuevo sistema de riego que había propuesto. El entusiasmo en su rostro era contagioso. Mira esta idea, Miguel. Si aplicamos el riego por goteo en lugar de inundar la tierra, podemos ahorrar agua y potenciar el crecimiento de las plantas, explicó Javier, con la voz vibrante de quien ha encontrado un camino claro. Sin embargo, mientras escuchaba a Javier, Miguel no pudo evitar la voz de su padre resonando en su mente: el agua no debe desperdiciarse, es la vida de la tierra. Ese recuerdo le trajo a la cabeza un dilema que lo había perseguido. ¿Era correcto adaptarse a la nueva forma de trabajar con la tierra, abandonando de alguna manera la sabiduría ancestral? Trabajo tras trabajo, las semillas se plantaron. Fue entonces cuando algo en él comenzó a cambiar. Al practicar el nuevo método, Miguel comenzó a sentir una liberación.
Cada gota de agua que caía al suelo parecía llevarse consigo parte de su reticencia. La conexión con su padre se mezclaba con la realidad presente, como si cada paso que daba en el presente construyera un puente hacia su legado. Mientras cavaban y plantaban, hubo un momento en que Javier, al hacer una pausa, se volvió a Miguel y le preguntó, ¿qué es lo que más te preocupa de todo este cambio? Esa pregunta lo golpeó. Era la oportunidad de enfrentarse a sus propios miedos. Miguel tomó un respiro profundo antes de contestar. No quiero perder lo que mi padre me enseñó. Siento que las nuevas ideas pueden diluir su legado. Javier lo miró con atención. Pero, Miguel, esto no tiene que ser ya sea uno o el otro. Puedes honrar su sabiduría mientras innovas. Tu miedo a perderte a ti mismo es solo una parte del proceso. Todos cambiamos y evolucionamos. Las palabras de Javier resonaron dentro de él, como una verdad que parecía haber estado oculta hasta ese momento. La transformación desde dentro era inminente, y su miedo comenzó a desvanecerse, tornando en algo más palpable, una curiosidad y un deseo de explorar. Al caer la tarde, tras un día agotador pero enriquecedor, Miguel se sentó al borde del bosque, observando cómo la luz se filtraba entre las hojas. Era un espacio que siempre había considerado sagrado, y en ese momento sintió que se estaba liberando de una pesada carga. La naturaleza lo rodeaba con una nueva perspectiva, un equilibrio entre el pasado y el futuro que necesitaba aceptar. Sin embargo, en medio de esa revelación, un estruendo resonó entre los árboles. Miguel se enderezó al instante, inquieto. Algo indescifrable emergía entre la penumbra. La tensión acumulada lo hizo cuestionar si el verdadero desafío estaba aún por llegar. Mientras la tarde se tornaba oscura, un nuevo dilema se cernía en el aire. ¿Qué significado tenía realmente su transformación si lo que creía que era su futuro se convertía en algo incierto y amenazante? Sin más tiempo que perder, Miguel se llevó la mano al corazón. Estaba listo para enfrentar no solo su evolución personal sino algo más profundo que aguardaba en el oscuro bosque. ¿Qué significaría para él, y para Javier, la prueba inminente que se aproximaba desde las sombras? La noche cayó con una calma inquietante, y Miguel sintió como la brisa fresca mecía las hojas de los árboles, trayendo consigo un murmullo casi sutil, como si la naturaleza misma estuviera conversando con él. El estruendo que había escuchado reverberaba en su mente, y esa inquietud lo empujaba a actuar. La necesidad de descubrir la raíz de su miedo se convirtió en un impulso casi primitivo. Empacó sus herramientas, sintiéndose como un guerrero preparado para enfrentar una batalla, pero sin saber aún quién o qué sería su adversario. Cada paso hacia la oscuridad del bosque lo llenaba de incertidumbre, elevando su adrenalina a niveles desconocidos. Aquella noche, el bosque no solo era un refugio, sino un laberinto de metáforas sobre su existencia. Como si cada sombra ocultara una parte de sí mismo que necesitaba confrontar. De pronto, el sonido del crujido de ramas lo detuvo en seco. Una figura emergió entre la negrura. Miguel contuvo el aliento. No era una bestia salvaje, sino un búho que lo observaba con unos ojos profundos e inquisitivos. Se sintió por un instante observado, como si el ave le exigiera un desenlace a su búsqueda interna. El búho, símbolo de sabiduría, comenzó a volar hacia una dirección en particular, y Miguel, impulsado por una mezcla de impulso y curiosidad, decidió seguirlo. En su mente, una nueva idea se empezaba a gestar. Tal vez esa búsqueda del legado de su padre no se trataba de una respuesta única, sino de un camino que podía ser explorado. Mientras caminaba tras el búho, reflexionó sobre su relación con la tradición. La mentalidad de que un cambio significaba la pérdida de lo antiguo le había limitado. ¿Por qué no abrazar ambas realidades? Cada chispa de innovación podía ser también un homenaje a lo que había aprendido. Tal vez su transformación estaba más alineada con el principio del camino de los antiguos agricultores que con la ruptura de las enseñanzas de su padre. En ese instante de iluminación, Miguel se sintió poderoso. Tomar decisiones desde la inquietud y ya no desde el miedo se convirtió en su mantra. La conexión con su padre seguiría siendo parte de él, pero tampoco podía permitir que esa conexión dictara su futuro. La tradición era una base, no un muro. Al llegar a un claro iluminado por la luna, el búho se detuvo y voló a posarse en una rama.
La belleza del lugar lo abrumaba, pero Miguel se sintió determinado. Decididamente, se arrodilló en la tierra y comenzó a tocarla. Era un gesto en la simplicidad de volver a conectar. La tierra, el agua y el aire, quienes habían sido parte de su vida, merecían su atención, pero de una manera renovada. Las enseñanzas de Javier y su padre se unían, formando una sinfonía en su mente. Esa noche se convirtió en un punto de inflexión. Miguel entendió que no estaba solo ante el desafío de la modernidad versus la tradición, sino que podía forjar su propia voz en esta conversación eterna. Mientras se levantaba, sintió una energía revitalizante surgiendo dentro de él, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que ya no era el niño asustado que temía al cambio, sino un hombre decidido a ser el arquitecto de su realidad. Cuando regresó al campo de Javier, la luna llena le ofreció luz suficiente para ver lo claro de su decisión. Su visión del futuro se había transformado y ahora estaba listo para compartirlo. Sin embargo, en su interior, una nueva inquietud se asomaba: ¿cómo reaccionaría Javier ante su cambio de perspectiva y su deseo de integrar lo nuevo sin perder la herencia familiar? No había vuelta atrás. Miguel se sintió listo para ser el catalizador de una nueva era, pero sabía que el verdadero reto aún estaba por llegar. Con el corazón acelerado, se preparó para abrir la puerta del diálogo con Javier, una conversación que podría desatar tanto la aceptación como la resistencia. Miguel respiró profundamente mientras cruzaba de nuevo el umbral del campo de Javier. Cada brisa de la noche parecía cargar con las promesas de su transformación, pero también con la opresión del temor a una posible confrontación. La luz de la luna no solo iluminaba el terreno, sino que trazaba un camino hacia la comunicación que había preparado en su mente. Ante él se alzaba la silueta de Javier, un hombre viejo, de manos callosas, que había sembrado cada rincón del campo con su dedicado esfuerzo. Ante esa presencia, Miguel sentía una mezcla de admiración y ansiedad. Se acercó, sintiendo que cada paso era un acto de valentía. Antes de pronunciar palabra, recordó la conexión que había buscado en el bosque, como se había negado a ser un espectador de su vida. Ahora, estaba dispuesto a ser un protagonista. Javier, comenzó, su voz firme, he estado reflexionando sobre cómo podemos unir lo que hemos aprendido. Creo que nuestro futuro puede estar en trabajar juntos, combinando tradición y modernidad. La reacción de Javier fue instantánea, su mirada dejó entrever una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Tradición y modernidad? Eso nunca ha funcionado, respondió, su tono era cortante como el acero. Aquellas palabras golpearon a Miguel, haciéndolo dudar momentáneamente. No obstante, en su interior, la luz de la luna continuaba brillando, recordándole las verdades que había descubierto. Miguel reestructuró su enfoque. Lo entiendo, pero hemos visto cómo el mundo cambia. Los métodos antiguos son valiosos, pero también podemos incorporar técnicas nuevas para mejorar nuestros cultivos. No se trata de deshacerse de lo viejo, sino de evolucionar con él. Sintió como el fuego en su interior crecía, transformándose en convicción palpable. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo en la edificación de su futuro. Sin embargo, la resistente postura de Javier persistía. Tu padre nunca quiso cambiar las cosas. Así las hicimos siempre, respondió con una voz que dejaba poco espacio a la negociación. La frase pesó en el ambiente, como un recordatorio de la carga que Miguel llevaba. ¿Dónde quedaba su propio deseo de innovar? La tradición era valiosa, pero él podía ser la bisagra entre el ayer y el mañana. Miguel se adentró más en su argumentación. Lo que tú crees que fue un error era simplemente otra forma de aprender. No estoy aquí para reemplazar a nadie, solo para descubrir cómo podemos mejorar juntos. Al pronunciar la última palabra, sintió un resquicio de inevitable esperanza. Tal vez, su voz podía resonar en el corazón de Javier. Los ojos del anciano miraban intensamente, sopesando las palabras de su yerno. Era un dilema interno que Miguel podía percibir, la tradición contra la innovación, la resistencia contra la aceptación. Javier finalmente suspiró, y en ese momento se dio cuenta de que el diálogo había comenzado una pequeña grieta en la armadura de su suegro. Pero en medio de esa revelación compartida, una sombra se cernía de nuevo sobre Miguel.
La inseguridad paralizante se asomaba en su mente, y si insistir en este camino lo alejaba definitivamente de Javier. ¿Estaba dispuesto a arriesgar esa relación por seguir su visión? A medida que la tensión en el aire aumentaba, una última idea emergió en su mente. Javier, si me das la oportunidad de demostrar lo que propongo, podríamos hacer algo grande juntos. ¿Te atreverías a darme una oportunidad? La pregunta flotó entre ellos, un desafío, y una invitación a explorar lo desconocido. Miguel observó a Javier. La decisión que se avecinaba no solo afectaría su relación, sino el futuro que ambos buscarían construir. La respuesta de Javier podría definir su camino, pero en ese instante, Miguel comprendió que había tomado el primer paso hacia su propia independencia y autodefinición como agricultor, como hijo y como yerno. El silencio se alzó, la respuesta de Javier parecía estar en un abismo. Miguel sintió como la urgencia de la respuesta le oprimía el pecho. Con cada segundo que pasaba, la posibilidad de una nueva era en sus vidas se volvía más tangible, pero también más inalcanzable. La espera podía ser devastadora o liberadora. ¿Qué pasaría después? Javier se quedó en silencio, sus ojos entrecerrados evaluando un futuro que parecía entrelazarse con la historia que había vivido. La tensión en el ambiente se hacía palpable, como si las plantas del campo estuvieran conteniendo la respiración. Miguel sintió que el momento de la verdad estaba ante él, el cierre entre lo antiguo y lo nuevo, su propia voz resonando en un eco que apenas comenzaba a formarse. De repente, para romper el silencio, un ruido interrumpió sus pensamientos. Era un búho que ululaba en la distancia. Esa simple llamada nocturna fue suficiente para recordar a Miguel que su vida siempre había estado impregnada de lo natural, de una conexión que iba más allá de los cultivos y la tierra. La esencia de su propuesta no era más que una búsqueda por encontrar el equilibrio en ese lugar tan sagrado. Sabes, Javier, prosiguió Miguel, creo que lo que realmente debemos aprender de nuestros ancestros es su capacidad de adaptación. Nosotros también somos parte de este ciclo. No podemos encerrarnos en lo que hacían nuestros padres si queremos prosperar. La naturaleza misma nos enseña eso. Sus palabras parecían fluir como el agua de un manantial, manteniéndose frescas y revitalizadoras. Javier lo escuchó, pero su rostro aún albergaba dudas. Miguel pudo sentir que aquel diálogo no solo era una negociación sobre métodos agrícolas, era una conversación profunda sobre el cambio, la identidad y, sobre todo, la evolución personal. La mente de Miguel giraba sobre cada idea. En sus días con el mentor, había aprendido más que técnicas de cultivo. Había entendido que el verdadero crecimiento no solo se da en la tierra, sino también en las relaciones, en los corazones. Se preguntó si Javier comprendería que su propuesta no era solo un cuestionamiento de la forma de hacer las cosas, sino una invitación a florecer juntos. Imagínate, Javier, continuó con una intensidad renovada, podríamos iniciar un proyecto piloto. Probar nuevas técnicas, observar los resultados. Si no funcionan, no tendríamos que asumir ningún riesgo. Pero si lo hacen, su voz se cortó, el efecto de las posibilidades brillando en sus ojos. Pero Javier, aferrado a sus creencias, respondió con un susurro grave. La experimentación puede traer complicaciones que no estamos preparados para enfrentar. Aquella frase retumbó en el pecho de Miguel, cada palabra delineando su miedo a perder lo poco que había logrado reconstruir entre ambos. La conversación estaba en su clímax y Miguel sabía que no podía retroceder. En ese instante de vulnerabilidad, decidió ser aún más audaz. Si no te arriesgas, siéntete seguro que seguirás viendo lo mismo. Pero si decidimos mirar hacia adelante, juntos podremos desbancar cualquier obstáculo. No quiero usurpar tu legado, quiero colaborar en su expansión. Las palabras resonaban con sinceridad, Miguel estaba más convencido que nunca de su propósito. Lo que Miguel no sabía era que el verdadero desafío no sería solo convencer a Javier. Sería demostrar su propia valía a través de acciones. La incertidumbre cobró fuerza en su mente, ¿estaría realmente listo para lo que implicaba abrir la puerta a nuevas posibilidades y a las reacciones de su suegro? De repente, Javier se giró y comenzó a caminar hacia el interior de la granja. Miguel sintió un golpe de angustia, como si cada paso que daba se alejaba de sus esperanzas.
¿Estaría terminando la conversación? Pero cuando menos lo esperaba, Javier se detuvo y, con un tono cargado de tensión, dijo, «Está bien, Miguel. Establezcamos un pequeño experimento. Pero si las cosas no van como esperas, deberás llevar toda la responsabilidad». Un río de emociones atravesó a Miguel. La oportunidad estaba ante él, un camino hacia la construcción de un entendimiento mutuo, pero era una elección arriesgada. Era un reto que no solo definiría su relación con Javier, sino también su identidad como agricultor y hombre. Sin embargo, en el fondo de su ser, la voz de la inseguridad surgió nuevamente, ¿sería suficiente? Mientras se giraban para encaminarse juntos a la casa, la noche se cerró, llevando consigo el peso de una nueva etapa. Miguel se sintió al borde de su propia transformación. Con cada paso, un nuevo horizonte se dibujaba. ¿Sería capaz de erigirse como pionero de un cambio significativo, o naufragaría en su intento por reconciliar pasado y futuro? El siguiente paso lo llevaría a descubrir la respuesta. Miguel resplandecía con una nueva confianza mientras observaba cómo las primeras luces del amanecer iluminaban la finca. La noche anterior, el acuerdo con Javier había marcado un hito en su vida, un paso decisivo hacia la integración de su legado con la modernidad que su yerno representaba. En su corazón palpitaba la certeza de que aquel era el inicio de algo grande, aunque aún cargaba el peso de la incertidumbre. A medida que se preparaba para el día, la idea de trabajar en equipo le infundía determinación. Cada herramienta que levantaba y cada semilla que tocaba eran un recordatorio de que no estaba solo. La historia de su padre lo acompañaba, pero ahora también la visión innovadora de Javier se entrelazaba con la suya. Era un nuevo comienzo, no solo para sus cultivos, sino para su relación con el joven ingeniero. Cuando Javier llegó, su expresión era un equilibrio delicado entre desafío y voluntad. Miguel sintió que había pasado la noche introspectando, como él. «Así que, ¿estamos listos para comenzar?», preguntó Miguel, intentando infundir energía positiva en el ambiente. «Sí, pero quiero que entiendas que esto no será fácil». «Innovar nunca lo es», contestó Javier, con una mirada que dejaba entrever la expectativa y una pizca de escepticismo. «Estoy preparado para los desafíos», respondió Miguel, consciente de que enfrentar las dificultades juntos podría fortalecer su unión. Durante los siguientes días, se sumergieron en un ritmo constante de trabajo. Miguel se volcaba en enseñar a Javier sobre el respeto por la tierra, mientras que Javier introducía métodos novedosos que Miguel nunca había imaginado. Se alternaban los roles, el viejo agricultor y el joven innovador hallaron un punto medio en sus enfoques, creando un espacio fértil para el aprendizaje mutuo. El resultado fue sorprendente. Las parcelas que juntos cultivaban comenzaban a florecer de una manera que Miguel no había experimentado antes. Con cada respiración, él sentía que su sabiduría se impregnaba de la energía fresca que Javier traía consigo. Los cultivos respondían positivamente, y Matthew, el vecino, empezó a notar la transformación. «¿Qué has hecho, Miguel? Tus plantas lucen increíbles», le decía, mientras Miguel sonreía al reconocer el poder de la unión entre tradición e innovación. Una tarde, Miguel y Javier se sentaron en los cultivos, cansados pero satisfechos. «Mira lo que hemos logrado», dijo Javier, su tono reflejando sorpresa y alegría. «Esto funciona, Miguel. La combinación de métodos ha dado resultados palpables. No esperaba que esta fusión fuera tan efectiva». Miguel lo escuchó y sintió que su corazón no solo latía por el éxito del campo, sino por la relación que estaban construyendo. «Lo que hemos hecho es más que solo cultivo. Hemos aprendido a abrirnos el uno al otro y a escuchar, eso es lo verdaderamente valioso», repitió Miguel con convicción. Sintió que cada palabra que pronunciaba sellaba un pacto entre ellos, uno que prometía respeto y colaboración. Pronto, esa unión se convirtió en un modelo de referencia para otros agricultores del pueblo. Miguel se sentía orgulloso de que no solo estaba cultivando la tierra, sino también colaborando con Javier en la construcción de un legado auténtico, uno que combinaba el conocimiento ancestral con la perspectiva moderna. Mientras la temporada avanzaba, Miguel se dio cuenta de que el verdadero éxito era la transformación interna que había experimentado. Su antes rígida forma de ver la vida en la granja había sido desmantelada,
construyéndole una visión más rica, más matizada. Ahora veía que la fuerza de su legado no residía en mantener todo lo viejo, sino en abrirse al cambio. Con el tiempo, en una reunión con otros agricultores, Miguel presentó la nueva metodología que habían desarrollado. Sintió que estaba hablando no solo de agricultura, sino de un principio más profundo acerca de la conexión entre generaciones. Debemos adaptarnos y evolucionar, dijo, mirando a su alrededor. La tierra es un testigo de nuestras luchas, pero también de nuestras victorias, y esas victorias solo serán posibles si trabajamos juntos, sin temor a compartir nuestros conocimientos. La aceptación fue unánime, los rostros que antes reflejaban escepticismo ahora mostraban admiración. Miguel notó el cambio en la forma en que su comunidad lo veía, como un líder que había cruzado el umbral de la transformación personal y les había mostrado que la conexión entre pasado y futuro era no solo posible, sino esencial. A medida que las cosechas prosperaban, también lo hacía la relación entre Miguel y Javier. Juntos aprendieron no solo el uno del otro, sino que también se volvían un ejemplo vivo de lo que significaba la evolución, una danza entre el pasado y el presente, una celebración de lo que habían logrado y de lo que aún estaba por venir. De pie en el corazón de su terreno, Miguel sintió una satisfacción profunda. Había logrado más que una simple cosecha, había creado un ambiente de mutuo respeto y confianza que resonaba en todo lo que hacía. Su legado estaba intacto y, al mismo tiempo, se transformaba, no solo estaba entregando sus técnicas, sino también permitiendo que Javier floreciera a su lado, cada uno con su verdad, cada uno aportando a su propio futuro. Este era el logro del que había soñado, una conexión tan fértil y viva como la tierra que cultivaban. En su interior, Miguel sabía que la verdadera revolución había comenzado, no solo una revolución en el cultivo, sino en la forma en que miraba las relaciones humanas, un viaje hacia una nueva visión donde cada camino conducía a un futuro lleno de posibilidades. La vida se vislumbraba radiante y prometedora, un testimonio de que el crecimiento personal, la apertura al cambio y la abrazar lo nuevo podían florecer como las semillas en el campo. Miguel miró a Javier, que sonreía mientras trabajaba a su lado, y entendió que el verdadero legado no solo era la tierra que había cultivado, sino los corazones que había inspirado. Si tú también deseas comenzar un viaje de transformación y superación personal, no esperes ni un segundo más. Suscríbete ahora a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias emotivas y exclusivas que te ayudarán a reflexionar sobre tu propio crecimiento. Deja un me gusta ahora para apoyar al canal y ayudar a que estas historias lleguen a más personas que necesitan escuchar estos mensajes. No olvides comentar tus reacciones y teorías sobre este final que une el pasado y el futuro generacional. Y si realmente te importa, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo una historia de transformación puede inspirarlos. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Súmate ahora a nuestra comunidad de verdaderos fans que entienden el poder de la superación personal.